Hello, my name is Russell Nyland. I'm from Florida. I'm here with the students giving an English class, and the students are great and very eager to learn. Aquí haciendo una clase de inglés para los niños que están afuera de la escuela. Como la escuela ya ha terminado, la Oficina de Niñez y Juventud decidió que quería hacer algunas actividades durante este tiempo de feria. Entonces decidimos que yo y mi compañero Will podemos hacer algunas clases de inglés para los niños durante este tiempo. Bueno, nosotros representamos Cuerpo de Paz, que es una organización de Estados Unidos que apoya con trabajo social. Entonces nosotros, por la mayoría, trabajamos con agricultura y apoyamos MAGA, pero también nosotros gustamos hacer intercambios de nuestra cultura y la cultura de Guatemala. Una manera fácil de hacer eso es enseñar inglés. Yo creo que hay casi 40 o tal vez un poquito más en este momento. ¿Entre qué edades? La idea es para 7 hasta 16. Por enquanto solamente estamos haciendo esto durante el mes de noviembre. Ahí durante el mes de diciembre no vamos a seguir, pero tal vez estamos viendo si vamos a continuar con esto empezando en el nuevo año. En esta oportunidad nosotros decidimos poder abrirles una clase de inglés, porque muchas veces hemos visto que los niños tienen inquietud de aprender el idioma inglés y no tienen cómo. Muchas veces nosotros de papás no tenemos cómo poderlos inscribir y cómo poderles dar seguimiento con las mensualidades. Entonces, en esta oportunidad, pues la oficina tomó la iniciativa para poder estarles dando clases de inglés. Pues gracias a Dios también tuvimos el respaldo del Cuerpo de Paz, quienes también ellos nos facilitaron a 3 personas, las cuales estarán impartiendo las clases de inglés, que son norteamericanos. Entonces, obviamente, van a tener la facilidad de poder expresarles y de poder enseñarles a sus hijos el idioma inglés y también la forma correcta de cómo pronunciar las palabras en inglés, que yo sé que en algún futuro también les va a poder servir esto en varios ámbitos de su vida. ¿Esto será un curso vacacional, si me entiende? Sí, fíjese de que en esta oportunidad se va a estar llevando únicamente a cabo en el mes de noviembre, los días martes y los días jueves de 3 a 4:30 de la tarde. Si algunos niños pueden agregarse algunos más. Pues fíjese que ahorita el cupo ya está topado, ya no podemos recibir más niños, lamentablemente, porque entre más niños tengamos, menos los podemos atender así como que personalizadamente. Entonces, entre menos niños tengamos, es mejor porque llevan más la atención. De hecho, es relativo también, porque en esta oportunidad empezamos con 40 niños. Muchas gracias.